Por millones de años, la Tierra funcionó bajo un equilibrio que parecía imposible de romper. Los reptiles dominaban la Tierra, grandes anfibios controlaban las áreas húmedas y los ecosistemas seguían reglas que habían resistido el paso del tiempo. Entonces el planeta comenzó a fallar. Desde lo profundo de la Tierra, continentes enteros comenzaron a fracturarse. El clima cambió abruptamente y una crisis global acabó con gran parte de la vida existente. Cuando todo terminó, los antiguos gobernantes del mundo habían desaparecido. Los dinosaurios, hasta entonces pocos y secundarios, heredaron un planeta transformado. ¿Qué tenían los dinosaurios que los otros no? Antes de la ruptura, un paisaje lleno de reptiles. Hace unos 240 millones de años, el planeta comenzó a tensarse desde su interior. En la superficie no había señales claras de lo que estaba ocurriendo y los parientes más tempranos de los dinosaurios apenas podían notarlo. Los verdaderos dinosaurios aún no existían, pero sus ancestros directos sí. Animales pequeños y ágiles, similares en tamaño a un gato, que se movían a través de un mundo exigente y cambiante. Para ellos, la vida seguía un curso normal. Se movían entre grandes anfibios, evitaban a los depredadores y soportaban intensas lluvias estacionales que marcaban el ritmo del Triásico. Nada indicaba que el suelo bajo sus pies estaba comenzando a fallar. En lo profundo del planeta, sin embargo, la situación era muy diferente. Muy por debajo de la superficie, la base del supercontinente Pangea comenzaba a fracturarse lentamente. Este no fue un episodio repentino, sino un proceso prolongado y constante. Grietas se formaron a varios kilómetros bajo tierra, se desplazaron, se unieron y se expandieron con el tiempo. Desde arriba, estos cambios no podían verse. No había montañas colapsando ni mares abriéndose todavía. El peligro permanecía oculto. Mientras estas transformaciones avanzaban en silencio, los primeros dinosaurios comenzaron a aparecer de manera irregular. Su surgimiento no fue explosivo ni uniforme, sino el resultado de una transición gradual desde sus ancestros dinosauromorfos. Durante los últimos 30 millones de años del Triásico, estos animales cambiaron lentamente, probando diferentes formas corporales y maneras de moverse. Algunos caminaban erguidos sobre dos extremidades, otros conservaban características más primitivas. Vivían en un entorno controlado por animales mucho más grandes y diversos, donde todavía no desempeñaban un papel central. En ese momento, la Tierra ya estaba dentro de la era de los reptiles. La vida terrestre estaba dominada por diferentes linajes reptiles que habían evolucionado mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. No había un solo grupo dominante, sino más bien una colección de reptiles que ocupaban la mayoría de los espacios disponibles en la Tierra. Entre estos grupos estaban los arcosaurios, un linaje amplio que incluía varias ramas diferentes. Dentro de ellos destacaban los pseudosucos, reptiles emparentados con los cocodrilos modernos que durante el Triásico ocuparon posiciones dominantes en muchos ecosistemas. Estos animales incluían grandes depredadores y formas herbívoras acorazadas, y en muchas regiones eran los principales reguladores de la vida terrestre. Los dinosaurios también eran parte de los arcosaurios, pero en esta etapa temprana su presencia era limitada. Eran reptiles como los demás, compartían un origen común, pero no imponían condiciones ni controlaban los ecosistemas. Su pequeño tamaño y baja diversidad los mantenían en un segundo plano, dentro de un mundo gobernado por otros reptiles mejor establecidos. Mientras los pseudosucos dominaban ríos, llanuras y áreas boscosas, los primeros dinosaurios se movían por los márgenes del sistema. Ellos no lideraban las cadenas alimenticias ni definían cómo funcionaba el entorno. Su supervivencia dependía de ocupar espacios secundarios y adaptarse a las condiciones cambiantes en un planeta que aún no les pertenecía. Al mismo tiempo, enormes fuerzas actuaban sobre Pangea desde direcciones opuestas. Desde el este y el oeste, el supercontinente estaba sometido a una tensión constante generada por el calor interno del planeta, la gravedad y la presión acumulada en las capas profundas de la Tierra. Estas fuerzas, imperceptibles a escala humana, eran lo suficientemente intensas como para mover masas continentales enteras durante millones de años. Bajo este empuje continuo, Pangea comenzó a estirarse, como un material que se adelgaza cuando es forzado durante demasiado tiempo. Cada ajuste interno producía temblores menores. Ocurrían terremotos que no alteraban la vida en la superficie, pero debilitaban la estructura del continente.
Con cada movimiento aparecían nuevas fracturas. Con el tiempo, estas grietas se extendieron y se conectaron entre sí. El supercontinente, que había permanecido unido por millones de años, comenzó a perder cohesión. El proceso fue lento, pero constante. Durante decenas de millones de años, Pangea estuvo sometida a esta tensión continua, una combinación de fuerzas opuestas que debilitaron su interior. Como sucede cuando un material se estira más allá de su resistencia, se alcanzó un punto en el que la estructura ya no pudo sostenerse. Fracturas profundas llegaron a la superficie y el continente comenzó a abrirse desde dentro, siguiendo una línea que eventualmente lo separaría en dos grandes bloques. Ese primer desgarro marcó el inicio de una transformación que todavía define la geografía del planeta hoy. La separación entre lo que más tarde se convertiría en América del Norte y Europa, así como entre América del Sur y África, comenzó en este momento. El Océano Atlántico aún no existía, pero el espacio que ocuparía comenzó a formarse cuando el agua del mar empezó a filtrarse entre las masas de tierra que se alejaban lentamente. Aunque estos cambios dieron forma al mundo moderno, el proceso no fue ordenado ni estable. La fragmentación de un continente trae consecuencias inevitables. Cuando la corteza se estira y se adelgaza, la presión sobre las capas más profundas disminuye. Esta reducción permite que el material fundido del interior ascienda. El resultado directo de este proceso es la actividad volcánica. En las etapas tempranas, cuando las fracturas eran pequeñas, los efectos fueron limitados. Podían aparecer volcanes aislados, flujos de lava localizados y daños restringidos a áreas específicas. En esos casos, la actividad terminaba y el entorno lograba estabilizarse. Procesos similares todavía pueden observarse en regiones donde los continentes están comenzando a separarse lentamente hoy. Pero lo que estaba ocurriendo al final del Triásico era diferente. No era una ruptura menor, sino el desgarro completo de un supercontinente. La escala del fenómeno era enorme. A medida que Pangea se fragmentaba, el magma acumulado durante millones de años encontró caminos abiertos hacia la superficie. Cuando finalmente emergió, lo hizo a una escala masiva. Hace unos 201 millones de años, el proceso alcanzó su punto crítico. Después de un largo período de acumulación bajo tierra, el magma comenzó a ascender rápidamente. La corteza, ya debilitada, se abrió y permitió que volúmenes gigantescos de roca fundida llegaran a la superficie. No fue un solo episodio, sino una serie de eventos repetidos durante cientos de miles de años. Durante ese tiempo, la actividad volcánica liberó volúmenes enormes de lava que se extendieron por regiones muy amplias del continente. Con el tiempo, estos flujos se acumularon para formar capas de un grosor excepcional, suficiente para enterrar paisajes enteros bajo vastas extensiones de roca solidificada. Grandes áreas de Pangea fueron cubiertas por este material, transformando irreversiblemente la superficie del planeta. Las erupciones no solo alteraron la Tierra. Junto con la lava, grandes volúmenes de gases fueron liberados a la atmósfera. Entre ellos había compuestos capaces de modificar el clima a escala global. El resultado fue un calentamiento acelerado del planeta, acompañado de cambios ambientales extremos. Las condiciones se volvieron cada vez más difíciles para la mayoría de las formas de vida. Este período dio lugar a una de las grandes crisis biológicas en la historia de la Tierra. Un alto porcentaje de especies desapareció tanto en la Tierra como en los océanos. Ecosistemas enteros colapsaron. Las plantas, los animales y los organismos marinos fueron incapaces de adaptarse a la velocidad del cambio. La extinción fue generalizada y profunda. Sin embargo, el impacto no fue el mismo para todos los grupos. Mientras muchos desaparecieron, otros lograron sobrevivir. Entre ellos estaban los dinosaurios, que hasta ese momento habían ocupado un lugar secundario en los ecosistemas del Triásico. La catástrofe creó involuntariamente las condiciones que más tarde les permitirían expandirse. Cuando la actividad volcánica disminuyó y el planeta comenzó a estabilizarse, el mundo resultante era diferente. El clima había cambiado, los paisajes se habían transformado y muchas de las especies dominantes del Triásico ya no estaban presentes. En este nuevo escenario, los dinosaurios encontraron menos competidores y oportunidades que no habían existido antes. Este fue el comienzo de una transición profunda. No ocurrió de inmediato ni por una sola causa. Fue la consecuencia de procesos geológicos prolongados, erupciones masivas y extinciones que remodelaron el planeta.
Los dinosaurios no causaron estos cambios, pero fueron ellos quienes lograron ocupar el espacio que quedó disponible. Así, mientras la Tierra terminaba de fracturarse y el antiguo supercontinente se rompía, comenzaba una nueva etapa en la historia de la vida. Los dinosaurios aún no dominaban el mundo, pero el camino que los llevaría a hacerlo ya había sido marcado por fuerzas mucho más antiguas y poderosas que ellos. Desde abajo, grietas, subsidencia y fuego oculto. Cuando las grietas internas de Pangea llegaron a la superficie, el planeta entró en una fase completamente nueva. El supercontinente ya no era una masa sólida, sino una estructura debilitada, atravesada por fracturas profundas que marcaban la línea exacta a lo largo de la cual comenzaría a separarse. A partir de ese momento, el proceso dejó de ser invisible. El suelo comenzó a hundirse en algunas áreas y a elevarse en otras, creando un límite geológico claro entre bloques de tierra que se alejaban lentamente. La separación no fue instantánea. Durante millones de años, las dos mitades de Pangea permanecieron conectadas por regiones cada vez más estrechas. Sin embargo, el movimiento constante eventualmente abrió un corredor que permitió la entrada del agua del mar. Este espacio creciente se convirtió con el tiempo en un nuevo océano. El Atlántico, que hoy separa continentes enteros, comenzó como una fisura estrecha a través de la cual el mar se infiltró progresivamente. Las consecuencias de este proceso aún pueden verse en el mundo moderno. Las líneas costeras de América del Norte, Europa, África y América del Sur encajan como piezas que alguna vez formaron un solo todo. Esta disposición no es accidental. Es el resultado directo de esa separación que comenzó hace más de 200 millones de años, cuando Pangea empezó a abrirse desde su núcleo. Pero la fragmentación continental no fue un evento tranquilo. A diferencia de una ruptura limpia, el desgarro de un continente desencadenó una serie de transformaciones vinculadas que se extendieron durante millones de años. A medida que Pangea se debilitaba desde el interior, el equilibrio interno profundo del planeta comenzó a cambiar. Ese cambio abrió el camino para una actividad volcánica cada vez más frecuente a lo largo de la zona de ruptura. Este fenómeno sigue leyes físicas simples. Cuando la corteza se adelgaza, el material fundido bajo ella encuentra caminos más fáciles hacia arriba. En regiones donde la separación era limitada, el magma podía quedar atrapado bajo tierra, solidificándose antes de llegar a la superficie. En otras áreas, sin embargo, la fractura fue lo suficientemente amplia como para permitir que el magma emergiera violentamente. A lo largo de los bordes de lo que se convertiría en la futura costa este de América del Norte, este proceso dejó una marca visible que todavía existe hoy. Allí se formaron grandes intrusiones de magma, abriéndose paso entre capas de roca sin erupcionar como lava. Estas estructuras, conocidas como sills, son parte del sistema interno de los volcanes. Funcionan como conductos subterráneos a través de los cuales se mueve el magma antes de solidificarse. Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno se encuentra junto al río Hudson, en lo que hoy es el estado de Nueva Jersey. Allí, una larga pared rocosa se eleva, con grietas verticales y una superficie oscura, extendiéndose por docenas de kilómetros. Esta formación, conocida localmente como los Palisades, es el resultado directo del magma que ascendió durante la ruptura de Pangea y se enfrió bajo tierra antes de llegar a la superficie. Millones de personas hoy viven encima de esa antigua cicatriz geológica sin ser conscientes de su origen. Puentes, carreteras y ciudades enteras descansan sobre rocas que fueron parte del sistema volcánico que acompañó la fragmentación del supercontinente. Estas formaciones no son montañas creadas por colisiones tectónicas, sino restos de magma que se introdujo entre capas de roca cuando la corteza se abrió. Más al oeste, en áreas donde el magma sí llegó a la superficie, el paisaje es diferente. Allí, las erupciones produjeron flujos de lava que al solidificarse formaron colinas bajas y alineadas. Estas elevaciones, ahora cubiertas de vegetación, marcan los lugares donde la roca fundida emergió y se extendió sobre antiguos valles y llanuras. Estas áreas volcánicas no surgieron de forma aislada, eran parte de un sistema continuo que seguía la línea de la ruptura de Pangea, desde lo que ahora es el este de América del Norte hasta regiones que ahora pertenecen a África y América del Sur. El magma brotó a lo largo de la misma fractura continental. La separación del supercontinente estuvo acompañada de actividad volcánica distribuida a través de miles de kilómetros.
Mientras todo esto sucedía, los animales que habitaban Pangea continuaban sus vidas sin comprender la magnitud del cambio. Dinosaurios tempranos, grandes anfibios, reptiles similares a cocodrilos y pequeños parientes de los mamíferos ocupaban los ríos, lagos y llanuras que se formaban en las áreas que se habían hundido a lo largo de fallas. Estas depresiones, conocidas como cuencas de rift, se llenaron de agua y sedimentos, creando ambientes ricos y variados. Las cuencas se formaban cuando un lado de una falla bajaba con respecto al otro. El resultado era una depresión bordeada por áreas elevadas. Con el tiempo, los ríos descendían de los terrenos más altos y depositaban arena, lodo y otros materiales en el fondo de estas cuencas. En algunas etapas, las cuencas se llenaban con lagos profundos. En otras, se secaban parcialmente y eran cruzadas de nuevo por ríos. Este ciclo se repitió una y otra vez durante millones de años. Cada cambio dejó capas superpuestas de sedimentos que atraparon los restos de plantas y animales. Huellas, huesos y otros rastros fueron enterrados y preservados en el registro geológico. Estas cuencas se convirtieron en archivos naturales de la vida del Triásico tardío y el comienzo del Jurásico. A lo largo de la futura costa este de América del Norte, se formó una cadena continua de estas cuencas. Desde Canadá hasta la parte sur de lo que hoy es Estados Unidos, la tierra se hundió gradualmente y se llenó de sedimentos mientras Pangea se desgarraba lentamente. En cada una de ellas, la vida prosperó hasta que los eventos volcánicos alcanzaron su punto máximo. La separación continental no fue un proceso uniforme. Algunas regiones se fracturaron antes que otras. Las primeras grandes erupciones ocurrieron en áreas que hoy corresponden al norte de África, cuando esa región todavía estaba conectada con América del Norte. Desde allí, la actividad volcánica se extendió a lo largo de la línea de ruptura, afectando sucesivamente a otras cuencas. Esta progresión desigual causó que los ecosistemas experimentaran cambios escalonados. En algunos lugares, la vida continuó por un tiempo, mientras que en otros ya se sentían los efectos del vulcanismo. La fragmentación de Pangea no fue un desastre único e instantáneo, sino una cadena de transformaciones que se desarrollaron durante cientos de miles de años. A medida que avanzaba la separación, las erupciones se volvieron más frecuentes y extensas. Cuencas que alguna vez habían sido entornos fértiles quedaron expuestas a flujos de lava, ceniza y gases. El paisaje cambió radicalmente. Donde antes habían existido ríos y lagos, comenzaron a aparecer superficies endurecidas de roca volcánica. Este escenario marcó el preludio de un colapso mayor. La ruptura del continente había preparado el terreno, debilitando la corteza y permitiendo que el magma se acumulara bajo la superficie. Lo que estaba por venir no sería un episodio aislado, sino una serie de eventos que transformarían definitivamente la historia de la vida en la Tierra. Los dinosaurios aún no dominaban el planeta, pero ya estaban presentes en estos paisajes en transformación. Habían sobrevivido a condiciones extremas, compartiendo el mundo con rivales poderosos. Ahora, sin saberlo, estaban a punto de enfrentar una crisis que eliminaría a muchos de esos competidores y abriría un camino completamente nuevo para su futura expansión. Todo cambia, calor extremo y desapariciones masivas. Después de millones de años de tensión acumulándose bajo la superficie, la ruptura de Pangea alcanzó un punto crítico. Durante unos 40 millones de años, el supercontinente se había estado estirando lentamente, mientras enormes volúmenes de magma se acumulaban en profundidad. Cuando la corteza finalmente cedió por completo, ese material fundido encontró vías abiertas para ascender. El resultado fue una de las fases volcánicas más intensas que el planeta haya experimentado jamás. Al final del Triásico, hace aproximadamente 201 millones de años, la actividad volcánica se desató a una escala desconocida en cualquier era humana. Estas no fueron erupciones explosivas aisladas ni columnas de ceniza elevándose al cielo. El fenómeno fue diferente. En su lugar, el magma emergió en oleadas masivas, fluyendo a través de la superficie durante largos períodos y cubriendo vastas extensiones de tierra. Como resultado de esta actividad sostenida, el volumen de lava fue enorme. En conjunto, algunas de estas capas alcanzaron espesores cercanos a los 900 metros. La superficie total cubierta por estos flujos se estima en unos 3 millones de millas cuadradas en el centro de Pangea. Grandes regiones quedaron completamente enterradas bajo roca volcánica solidificada, borrando paisajes enteros en un tiempo geológicamente muy corto. El impacto no se limitó a la superficie.
Junto con la lava, se liberaron enormes cantidades de gases a la atmósfera. Entre ellos, el dióxido de carbono desempeñó un papel central. Este gas, expulsado en volúmenes extremos, alteró rápidamente el equilibrio climático del planeta. Las temperaturas globales comenzaron a aumentar a un ritmo acelerado. El calentamiento inicial desencadenó una reacción en cadena. En los océanos existían depósitos de clatratos, estructuras de hielo que atrapaban gases como el metano en su interior. Estas formaciones permanecen estables solo bajo condiciones específicas de temperatura y presión. A medida que el planeta comenzó a calentarse, los clatratos empezaron a descomponerse simultáneamente en grandes áreas del fondo marino. Cuando estas estructuras colapsaron, el metano que había estado almacenado durante largos períodos se liberó de repente. Este gas tiene un efecto invernadero mucho más fuerte que el del dióxido de carbono. Su liberación masiva intensificó el calentamiento global, creando un ciclo de retroalimentación que aceleró aún más el aumento de las temperaturas. Dentro de un intervalo relativamente corto, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se multiplicó. Las temperaturas globales promedio aumentaron entre 3 y 4 grados Celsius. Para los ecosistemas de la época, este cambio fue demasiado rápido. Las plantas, los animales terrestres y los organismos marinos fueron incapaces de adaptarse a una alteración tan abrupta. En la Tierra, la vegetación colapsó en amplias regiones. Se estima que hasta el 95% de las plantas desaparecieron. Al desvanecerse la cubierta vegetal, los animales herbívoros perdieron su fuente primaria de alimento y a su vez los depredadores se quedaron sin presas. La extinción avanzó entonces de manera en cascada a través de las cadenas alimenticias. En los océanos, el exceso de dióxido de carbono causó una acidificación progresiva del agua. Este cambio químico afectó severamente a los organismos con conchas y esqueletos calcáreos. Muchos de ellos no sobrevivieron, lo que llevó al colapso de ecosistemas marinos enteros. La vida marina experimentó una de las mayores crisis de su historia. El clima se volvió extremadamente inestable. Períodos de calor intenso alternaban con fases algo más frescas. Estas oscilaciones intensificaron los contrastes entre las regiones del norte y del sur de Pangea. Las diferencias térmicas fortalecieron los sistemas de monzones, causando que las áreas costeras recibieran lluvias aún más extremas, mientras que los interiores continentales se volvían más áridos. Pangea nunca había sido un lugar fácil para la vida, pero estas condiciones elevaron esa hostilidad a un nuevo nivel. Los animales que ya estaban adaptados a climas extremos se encontraron con un entorno que era aún más impredecible. Muchas especies fueron incapaces de resistir. Entre las víctimas se encontraban grupos que anteriormente habían dominado los ecosistemas. Grandes anfibios, reptiles de cuerpo grande y parientes tempranos de los mamíferos desaparecieron en grandes números. Los pseudosucos, reptiles emparentados con los cocodrilos que habían sido depredadores dominantes durante gran parte del Triásico, se extinguieron casi por completo. Fitosaurios de hocico largo, aetosaurios acorazados, rauisuquios depredadores y formas inusuales como efigia dejaron de aparecer en el registro fósil. Solo unos pocos linajes de cocodrilos tempranos lograron sobrevivir e incluso ellos nunca recuperaron la diversidad o abundancia que tenían antes. En este nuevo escenario que surgió tras el colapso, los dinosaurios pasaron por la crisis de una manera diferente. Después del evento volcánico, la composición de la fauna cambió dramáticamente. Evidencia de este cambio se conserva en huellas fosilizadas atrapadas en los sedimentos de las cuencas de Rift. A lo largo de la costa, este de lo que ahora es América del Norte y Canadá, hay más de 70 sitios que contienen rastros de dinosaurios y otros animales. Estos sitios están dispuestos en capas sucesivas que cubren un intervalo de unos 30 millones de años. En las capas más antiguas, correspondientes al Triásico tardío, las huellas de dinosaurios son escasas. Predominan los rastros de otros reptiles, grandes anfibios y pequeños vertebrados. Los dinosaurios están presentes, pero no ocupan un papel dominante. Sus rastros representan alrededor del 20% del total. Después de las erupciones volcánicas, el panorama cambia abruptamente. En las capas correspondientes al comienzo del Jurásico, muchas de las huellas de animales no dinosaurios desaparecen por completo. Al mismo tiempo, las huellas de dinosaurios aumentan tanto en número como en diversidad. En estas capas, aproximadamente la mitad de todas las pisadas ya pertenecen a dinosaurios.
Aparecen nuevos tipos de rastros que no existían antes. Algunos muestran combinaciones de manos y pies que indican formas cuadrúpedas tempranas. Otros pertenecen a dinosaurios carnívoros más grandes que los del Triásico. También se identifican los primeros rastros de dinosaurios de cuello largo que comenzaron a explorar nuevos nichos. Este registro no muestra una recuperación lenta tras la crisis, sino una reorganización profunda de los ecosistemas. Mientras que muchos grupos desaparecieron para siempre, los dinosaurios no solo sobrevivieron, sino que se diversificaron rápidamente. Nuevas especies surgieron y comenzaron a ocupar los espacios ecológicos que habían quedado vacíos. El mundo que surgió tras el episodio volcánico era diferente de lo que había antes. Las condiciones climáticas, la vegetación y la fauna habían cambiado. En este nuevo entorno, los dinosaurios encontraron menos competencia y una mayor variedad de ambientes disponibles. Sin buscarlo ni planearlo, se encontraron en una posición privilegiada para expandirse. Este proceso marcó la transición definitiva hacia una nueva era. El Triásico llegó a su fin y comenzó el Jurásico. Con él se inició el período en el que los dinosaurios dejarían de ser actores secundarios para convertirse en los principales habitantes de los ecosistemas terrestres del planeta. Marcas en piedra, restos preservados bajo la ciudad. Mucho después de que las erupciones remodelaran el planeta, algunas de las evidencias más claras de lo que sucedió permanecieron visibles en lugares inesperados. En la ciudad de Nueva York, basta con caminar por Broadway y mirar entre los edificios para ver, al otro lado del río Hudson, un gran acantilado de roca oscura que se eleva a unos 30 metros de altura. Esta pared natural, conocida como los Palisades, se extiende por docenas de kilómetros desde Staten Island hasta el norte del estado. Durante gran parte del año, la cara de la roca está cubierta por árboles y vegetación aferrada a sus laderas casi verticales. Ciudades enteras se asientan sobre ella, y un extremo del puente George Washington está anclado directamente en su estructura. Millones de personas la ven todos los días, sin saber que este acantilado es un resto directo de los eventos volcánicos que acompañaron la ruptura de Pangea. Los Palisades no son un flujo de lava superficial. Son un tipo de formación geológica llamada un sill, una intrusión de magma que se abre paso entre capas de roca bajo tierra y se solidifica antes de llegar a la superficie. Estas estructuras son parte del sistema interno de los volcanes. Actúan como conductos que transportan magma a profundidad, aunque no siempre lo liberan a la superficie. Este sill se formó al final del Triásico, cuando la fractura entre las dos mitades de Pangea cruzó lo que ahora es la costa este de América del Norte, a solo unos kilómetros de donde hoy se encuentra la ciudad de Nueva York. El magma que lo creó provino de los mismos reservorios que alimentaron las enormes erupciones de la época, aunque en este caso quedó atrapado bajo tierra y se enfrió sin producir lava superficial. No muy lejos de allí, a unos 30 kilómetros al oeste, el magma sí llegó a la superficie. Las rocas volcánicas resultantes forman ahora una serie de colinas bajas conocidas como las montañas Watchung, en el norte de Nueva Jersey. Aunque su altura es modesta y su extensión limitada, estas colinas son otro testimonio directo de la actividad volcánica asociada con la ruptura del supercontinente. En el centro de esta área se encuentra Livingston, una comunidad residencial que, a finales de 1960, se convirtió en el escenario de un descubrimiento inesperado. En una cantera abandonada, donde se habían extraído esquistos rojos formados en antiguos ríos y lagos cerca de los volcanes, comenzaron a aparecer huellas de dinosaurios fósiles. La noticia llegó a un adolescente de 14 años llamado Paul Olsen. Su madre le contó lo que había leído en el periódico local, y la idea de que los dinosaurios hubieran vivido tan cerca de su casa lo dejó asombrado. Sin pensarlo mucho, Olsen reunió a su amigo Tony Lesa y los dos fueron en sus bicicletas a la cantera. A primera vista el sitio no era nada notable. Era un área descuidada, llena de rocas y vegetación. Sin embargo, la reciente aparición de huellas había atraído a varios aficionados que buscaban fósiles. Olsen y Lesa entablaron conversaciones con algunos de ellos y aprendieron rápidamente los conceptos básicos del trabajo: cómo reconocer huellas antiguas, cómo extraerlas sin dañarlas y cómo analizarlas. La experiencia pronto se convirtió en una obsesión. Los dos jóvenes regresaban al sitio una y otra vez. Debido a que tenían que asistir a la escuela durante el día, trabajaban por la noche, usando linternas y fogatas, incluso en medio del invierno.
Durante más de un año, continuaron excavando mucho después de que la mayoría de los otros aficionados hubieran perdido el interés. Durante ese tiempo, recolectaron cientos de huellas pertenecientes a diferentes animales. Entre ellas había rastros de dinosaurios carnívoros similares a Coelophysis, dinosaurios herbívoros y otros vertebrados que compartían el entorno con ellos. A medida que la colección crecía, también lo hacía su frustración. Mientras trabajaban por la noche, camiones entraban ilegalmente en la cantera para tirar basura. Durante el día, otros coleccionistas se llevaban huellas que los chicos aún no habían podido extraer. El sitio se estaba deteriorando rápidamente y la evidencia del pasado estaba en peligro de desaparecer. Ante esta situación, Olsen decidió actuar por su cuenta. Comenzó a escribir cartas directamente al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, quien acababa de ser elegido en ese momento. No envió solo una carta, sino muchas. En ellas, pedía que se usaran los poderes presidenciales para proteger la cantera y convertirla en un sitio preservado. Incluso envió a la Casa Blanca un molde de fibra de vidrio de una huella de dinosaurio. Además de las cartas, lanzó una campaña mediática. Su historia apareció en la revista Life, aumentando enormemente el interés del público. Eventualmente, su persistencia dio frutos. En 1970, la compañía propietaria del terreno donó la cantera al condado, que la convirtió en un parque de fósiles conocido como el Riker Hill Fossil Site. Al año siguiente, el sitio recibió la designación oficial como Monumento Histórico Nacional. Olsen fue reconocido con una mención presidencial por su trabajo. Incluso estuvo cerca de ser recibido en la Casa Blanca, aunque la visita fue cancelada en el último minuto por decisión de un asesor presidencial. Lejos de ser un episodio aislado, esta experiencia marcó el rumbo de su vida. Olsen estudió geología y paleontología, completó su doctorado en la Universidad de Yale y obtuvo una posición como profesor en la Universidad de Columbia, muy cerca de donde todo había comenzado. Con el tiempo, se convirtió en una figura central en el estudio del Triásico tardío y el Jurásico temprano. Gran parte de su trabajo se centró en comprender los eventos que coincidieron con la aparición de las huellas que había descubierto cuando era adolescente. Investigó la fragmentación de Pangea, las erupciones volcánicas masivas, la extinción asociada y el ascenso de los dinosaurios durante la transición al Jurásico. La región donde creció resultó ser uno de los mejores lugares del mundo para estudiar ese período. Es parte de la cuenca de Newark, una depresión geológica llena de sedimentos del Triásico y el Jurásico, alineada con otras cuencas similares que se extienden a lo largo de la antigua fractura de Pangea, desde Canadá hasta el sureste de los Estados Unidos. En estas depresiones se formaron ríos y lagos que sustentaron ecosistemas variados. Dinosaurios, reptiles emparentados con los cocodrilos, grandes anfibios y parientes tempranos de los mamíferos dejaron sus huellas y restos óseos allí. Más tarde, cuando comenzaron las erupciones, muchos de estos entornos fueron enterrados bajo lava y ceniza, sellando un registro detallado de lo que sucedió antes y después del Gran Cambio. Gracias a estas huellas, preservadas capa por capa, fue posible reconstruir cómo los dinosaurios pasaron de ser una presencia menor a ocupar un lugar cada vez más central en los ecosistemas. Las marcas en la roca mostraron claramente que el dominio de los dinosaurios no era una suposición, sino un hecho registrado paso a paso en el suelo que pisaron. Vacíos ecológicos, la caída de los antiguos gobernantes. Las transformaciones que siguieron a las erupciones no se limitaron a cambiar el paisaje, alteraron profundamente quién vivía dentro de él. En las cuencas de rift que cruzaban el este de Pangea, animales que habían prosperado durante millones de años se encontraron de repente en un entorno que ya no podían sostener. Antes del colapso volcánico, los ecosistemas del Triásico estaban dominados por una amplia variedad de reptiles bien establecidos y grandes anfibios. Había grandes depredadores, herbívoros acorazados y otros animales que ocupaban posiciones clave en las cadenas alimenticias, mientras que pequeños parientes tempranos de los mamíferos completaban esta red ecológica. El impacto combinado del vulcanismo, el calentamiento extremo, la pérdida de vegetación y la inestabilidad climática resultó fatal para la mayoría de estos animales. Al desaparecer las plantas, los herbívoros perdieron su fuente de alimento y los depredadores se quedaron sin presas. En este colapso, muchos de los grandes reptiles que habían dominado los ecosistemas del Triásico por millones de años desaparecieron del registro fósil.
Al final de este proceso, solo unos pocos linajes de cocodrilos primitivos lograron persistir. Estos sobrevivientes continuaron existiendo, pero nunca volvieron a alcanzar la diversidad o el dominio que sus parientes habían logrado durante el Triásico tardío. Mientras tanto, los dinosaurios pasaron por la crisis de una manera diferente. Aunque también sufrieron pérdidas, lograron mantener poblaciones lo suficientemente grandes como para continuar. En el nuevo mundo que surgió tras las erupciones, muchas de las barreras que anteriormente habían limitado su expansión habían desaparecido. Como resultado, los rastros de animales no dinosaurios se redujeron drásticamente o desaparecieron por completo, mientras que las huellas de dinosaurios aumentaron tanto en número como en variedad. Este cambio refleja cómo los dinosaurios comenzaron a ocupar sistemáticamente los espacios ecológicos que habían quedado vacíos tras la crisis. Este cambio no ocurrió gradualmente. Fue abrupto y coincide directamente con el intervalo volcánico. La secuencia de capas muestra una transición clara entre un mundo dominado por múltiples grupos y uno en el que los dinosaurios ocupan la mayoría de los espacios disponibles. Además del aumento en número, también se observa un aumento en el tamaño de las huellas. Aparecen rastros mucho más grandes que los del Triásico, lo que indica que algunos dinosaurios comenzaron a crecer más que sus predecesores. Nuevos tipos de rastros apuntan a la llegada de formas que no habían existido previamente en estas regiones. Este patrón se repite en diferentes puntos a lo largo de las cuencas de Rift, reforzando la idea de que esto no fue un fenómeno local. Representa una reorganización a gran escala de los ecosistemas terrestres, directamente vinculada a los cambios ambientales extremos. Con muchos de sus antiguos rivales eliminados, los dinosaurios encontraron menos competencia por alimento, territorio y recursos. Nichos que habían estado ocupados durante millones de años quedaron vacíos. Sin la necesidad de desplazar activamente a otros grupos, los dinosaurios comenzaron a llenar esos espacios. Este proceso no fue ni inmediato ni uniforme, pero marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los dinosaurios dejaron de ser meros participantes secundarios. Su presencia se volvió dominante en el registro fósil y en las huellas preservadas en el suelo. El mundo después de la crisis volcánica era más cálido, más inestable y muy diferente al del Triásico temprano. En este entorno transformado, los dinosaurios no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a consolidar una posición que no perderían durante mucho tiempo. La Tierra cambia, el Jurásico abre el mundo. Con el fin del Triásico y la estabilización que siguió a las erupciones, comenzó una nueva etapa. El Jurásico marcó el inicio del período en el que los dinosaurios llegaron a ocupar el centro de los ecosistemas terrestres. Aunque los primeros dinosaurios habían aparecido decenas de millones de años antes, nunca habían alcanzado una posición dominante. Ese equilibrio cambió tras la ruptura de Pangea. El planeta que surgió tras el episodio volcánico era diferente. Las temperaturas eran más altas, los patrones climáticos habían cambiado y los paisajes se reorganizaron. En este nuevo entorno, los dinosaurios encontraron un mundo más vacío, con muchos menos competidores y vastas regiones disponibles para ser colonizadas. Durante el primer millón de años del Jurásico, los dinosaurios comenzaron a diversificarse rápidamente. Aparecieron nuevos grupos, y linajes que ya existían se expandieron pero que anteriormente habían estado restringidos a áreas específicas. Esta expansión no fue local, sino global. Los dinosaurios comenzaron a aparecer en una amplia variedad de ambientes. Se establecieron en regiones húmedas, cruzaron desiertos y se adaptaron a territorios que no habían podido ocupar antes. A medida que avanzaba el Jurásico temprano, los principales tipos de dinosaurios ya podían encontrarse en gran parte del planeta. La imagen clásica de los dinosaurios dominando la Tierra dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una realidad documentada. Los ecosistemas comenzaron a estructurarse a su alrededor. Grandes carnívoros coexistían con herbívoros de diferentes tamaños y formas. Mientras tanto, pequeños mamíferos, lagartos, anfibios y otros vertebrados no dinosaurios fueron relegados a papeles secundarios, ocupando nichos marginales. Entre los dinosaurios carnívoros aparecieron formas más grandes que las del Triásico. Algunos terópodos alcanzaron longitudes de cerca de 6 metros, superando con creces a sus predecesores. Estos depredadores se movían con agilidad y se posicionaron en la cima de las cadenas alimenticias. Los dinosaurios herbívoros también comenzaron a diversificarse.
Aparecieron ornitisquios cubiertos con placas óseas, que más tarde darían lugar a grupos pesadamente acorazados. Otros, más pequeños y ágiles, adoptaron dietas variadas y estilos de vida flexibles, lo que les permitió prosperar en diferentes entornos. Algunos linajes que ya existían en el Triásico, pero estaban limitados a regiones específicas, comenzaron a expandirse. Los primeros dinosaurios de cuello largo y ciertos ornitisquios primitivos lograron extenderse por grandes áreas del planeta, aprovechando la fragmentación continental y la aparición de nuevos corredores ecológicos. La fragmentación de Pangea facilitó esta expansión. A medida que los continentes se separaban, se creaban nuevas costas, cuencas y entornos costeros. Estos espacios ofrecían oportunidades para la colonización y favorecían la diferenciación regional de las especies. Con el tiempo, los dinosaurios se convirtieron en los animales terrestres más visibles y abundantes. Su diversidad aumentó, tanto en formas corporales como en estrategias de supervivencia. La combinación de tamaño, movilidad y adaptación les permitió ocupar una gama de nichos que ningún otro grupo había logrado dominar de manera tan amplia. Este proceso no se limitó a un solo grupo de dinosaurios. Terópodos, ornitisquios y saurópodos tempranos coexistieron y compartieron recursos. Cada uno siguió su propio camino evolutivo, pero todos se beneficiaron de un mundo que había quedado abierto tras la extinción de muchos competidores. El Jurásico temprano consolidó esta transformación. Lo que había comenzado como supervivencia durante una crisis se convirtió en una expansión sostenida. Los dinosaurios dejaron de ser una curiosidad evolutiva para convertirse en el fundamento de los ecosistemas terrestres durante millones de años. En este nuevo equilibrio, los dinosaurios ya no estaban reaccionando a un desastre reciente. Estaban creciendo, diversificándose y ocupando el planeta con una estabilidad que marcó el inicio de un largo período de dominio. Los gigantes toman el control. Entre todos los dinosaurios que prosperaron tras la crisis del Triásico, hubo un grupo que llegó a encarnar el nuevo dominio terrestre mejor que cualquier otro. Estos fueron los saurópodos, animales de cuello largo con extremidades como columnas y cuerpos enormes, dedicados a consumir plantas en cantidades colosales. Su presencia se volvió cada vez más común a medida que avanzaba el Jurásico. Estos dinosaurios no aparecieron de la nada. Venían de un linaje anterior conocido como los prosaurópodos, herbívoros de tamaño mediano que ya existían en el Triásico tardío. Algunos de ellos, como el Plateosaurus, habían alcanzado tamaños notables para su época, pero todavía estaban limitados por su entorno. No podían ocupar vastos desiertos ni moverse libremente por todo el planeta. Con el comienzo del Jurásico, esas restricciones comenzaron a desaparecer. Los saurópodos desarrollaron cuerpos cada vez más especializados. Sus cuellos se alargaron progresivamente, formados por un mayor número de vértebras y por huesos que se volvieron cada vez más elongados. Esta estructura les permitió acceder a fuentes de alimento que otros herbívoros no podían alcanzar. El cuello largo les dio una ventaja directa. Podían permanecer en el mismo lugar durante horas y barrer grandes áreas de vegetación sin moverse mucho. De esta manera, obtenían cantidades enormes de alimento gastando menos energía que otros animales. Esta estrategia de alimentación fue clave para sostener cuerpos de tamaño extremo. Al mismo tiempo, estos dinosaurios crecían rápidamente. Desde crías muy pequeñas, alcanzaban tamaños gigantescos en solo 30 o 40 años. Esta tasa de crecimiento redujo el período durante el cual eran vulnerables a los depredadores y aumentó sus posibilidades de llegar a la edad adulta. Otra característica decisiva residía en su sistema respiratorio. Los saurópodos tenían pulmones similares a los de las aves modernas. El aire fluía en una sola dirección y el oxígeno se utilizaba tanto durante la inhalación como durante la exhalación. Este sistema permitía una respiración mucho más eficiente que la de los mamíferos actuales. A este tipo de pulmón se añadía una red de sacos aéreos que se extendía por gran parte del cuerpo. Estos sacos no solo ayudaban a mejorar la respiración, sino que también penetraban en los huesos, haciéndolos más ligeros sin perder resistencia. Las vértebras del cuello, por ejemplo, eran fuertes pero muy ligeras, gracias a esta estructura interna. Este diseño resolvió varios problemas a la vez. Permitió sostener cuellos extremadamente largos sin que el animal colapsara, redujo el peso total del esqueleto y ayudó a disipar el calor corporal.
En animales de un tamaño tan grande, eliminar el exceso de calor era una necesidad constante, especialmente en climas cálidos. Con estas adaptaciones combinadas, los saurópodos alcanzaron tamaños sin precedentes. Durante el Jurásico temprano y medio, algunos ya superaban las 10 toneladas y medían más de 15 metros de longitud. Más tarde, ciertas especies crecieron aún más, superando las 30 toneladas. La evidencia de esta expansión no se limita a los huesos. En la isla de Skye, en Escocia, se han encontrado huellas fosilizadas que revelan la presencia de saurópodos gigantes hace unos 170 millones de años. Estos rastros, preservados en antiguos sedimentos costeros, muestran filas paralelas de impresiones dejadas por animales que caminaban de manera coordinada. Las huellas pertenecen a varias generaciones diferentes, lo que indica que estos dinosaurios utilizaron el área durante largos períodos. Caminaban a través de lagunas poco profundas, compartiendo el entorno con dinosaurios más pequeños, reptiles, cocodrilos y animales acuáticos. En ese momento, Escocia era un lugar mucho más cálido, con pantanos, playas y ríos extensos. Los saurópodos no dominaron únicamente debido a su tamaño. Se adaptaron a diferentes ambientes y se extendieron por los continentes a medida que estos se separaban gradualmente. Mientras el Atlántico comenzaba a abrirse, estos dinosaurios ya estaban presentes tanto en regiones que hoy pertenecen a las Américas como en aquellas que más tarde formarían Europa y África. Con el tiempo, aparecieron especies aún más grandes. Algunos saurópodos del Cretácico superaron las 50 toneladas, convirtiéndose en los animales terrestres más pesados que jamás hayan existido. Ningún mamífero, reptil o ave posterior se acercó a esas dimensiones. Este gigantismo no fue el resultado de un solo rasgo, sino de la combinación de varios. El cuello largo, el crecimiento rápido, la respiración eficiente, el esqueleto aligerado y la capacidad de regular la temperatura corporal trabajaron juntos. Si hubiera faltado aunque fuera uno de estos elementos, estos animales no habrían podido alcanzar tales tamaños. En el mundo que surgió tras la ruptura de Pangea, los saurópodos encontraron condiciones ideales para expandirse. Los ecosistemas estaban abiertos, la competencia era menor y las plantas eran abundantes. Aprovecharon esta oportunidad de una manera que ningún otro grupo logró igualar. Durante el Jurásico, estos gigantes se convirtieron en la imagen más clara del dominio de los dinosaurios. No solo eran numerosos, sino que ocupaban el centro de los paisajes, visibles desde grandes distancias, marcando el ritmo de los ecosistemas terrestres durante millones de años. Reglas de poder, cazadores ápice y jerarquías. En un mundo donde los dinosaurios ya dominaban todos los continentes, el poder no se distribuía al azar. La vida terrestre operaba bajo reglas claras, definidas por la fuerza, la velocidad y la eficiencia de caza. En cada ecosistema había una jerarquía definida, una red de relaciones en la que cada animal ocupaba un lugar preciso. En la cima, los grandes depredadores controlaban el equilibrio de la vida, determinando qué especies prosperaban y cuáles desaparecían. Durante millones de años, los grandes carnívoros no fueron los mismos en todas partes. En diferentes momentos y en diferentes regiones, diferentes grupos tomaron el control. Durante el Jurásico y el Cretácico temprano, enormes depredadores como Allosaurus, Sinraptor y otros carnívoros gigantes impusieron su dominio. Estos animales eran grandes, poderosos y ocupaban los niveles más altos de las redes alimenticias. Su sola presencia definía el comportamiento del resto de las especies. En este mundo de gigantes, no todos los carnívoros eran iguales. Bajo los grandes depredadores existían niveles intermedios. Cazadores más pequeños que se movían rápidamente, atacaban presas menores y evitaban la confrontación directa con los maestros del territorio. Estas redes alimenticias eran complejas y dinámicas, con múltiples capas de depredadores y presas, todas interconectadas. Los tiranosaurios eran parte de ese sistema. Durante mucho tiempo no fueron reyes absolutos, sino actores dentro de una estructura ya establecida. En algunos lugares ocupaban posiciones secundarias, viviendo a la sombra de depredadores más grandes. En otros, especialmente cuando las condiciones lo permitían, lograban ascender y convertirse en los principales cazadores de su entorno. El dominio de un depredador no dependía únicamente del tamaño. La organización del poder terrestre también estaba determinada por la capacidad de detectar presas, por la eficiencia de caza y por la resistencia en entornos cambiantes.
Un depredador dominante tenía que controlar grandes territorios, imponer su presencia y mantener el equilibrio del ecosistema sin agotarlo. En regiones de Asia y América del Norte, los tiranosaurios comenzaron a destacar dentro de estas redes. No lo hicieron de repente, sino gradualmente, adaptándose a ecosistemas densos, húmedos y ricos en vida. En estos entornos, los bosques estaban poblados por dinosaurios herbívoros de diferentes tamaños, desde grandes saurópodos hasta manadas de dinosaurios de pico de pato. Estos herbívoros formaban la base de la cadena alimenticia y, a su vez, atraían a grandes depredadores. Un ejemplo claro de este sistema aparece en sitios de fósiles en el sur de China, donde se descubrieron restos de un tiranosaurio conocido como Qianzhousaurus. Este animal vivió hace unos 66 millones de años en un ambiente tropical, con pantanos, vegetación densa y suelo inestable. En ese ecosistema, múltiples especies coexistían, creando una red alimenticia compleja donde la competencia era constante. Qianzhousaurus no era un depredador aislado, era parte de un sistema en el que diferentes carnívoros competían por las mismas presas. Su anatomía, con un hocico alargado y mandíbulas poderosas, lo convertía en un cazador efectivo dentro de ese entorno específico. No necesitaba dominar un continente entero para ser un actor clave. Bastaba con controlar su territorio y las rutas de caza más productivas. En estos ecosistemas, el equilibrio entre depredadores y presas era frágil. Si un gran carnívoro desaparecía, otros tomaban su lugar. Si una población de herbívoros crecía demasiado, los depredadores se beneficiaban. Todo estaba conectado. Los grandes depredadores regulaban las poblaciones, evitaban la sobreexplotación de los recursos y mantenían la estructura del ecosistema. A lo largo del Jurásico y el Cretácico, este modelo se repitió en diferentes regiones. En algunos lugares, los tiranosaurios compartían el poder con otros grandes carnívoros. En otros, se convirtieron en los principales reguladores del sistema. La clave no era solo la fuerza, sino la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales. En áreas donde los grandes depredadores rivales desaparecieron o disminuyeron, los tiranosaurios aprovecharon la oportunidad. Su presencia se volvió más dominante y su papel dentro de la red alimenticia se volvió central. Controlaban las presas más grandes, desplazaban a otros carnívoros y organizaban el flujo de energía dentro del ecosistema. Este dominio no significaba la ausencia de competencia. Incluso en las regiones controladas por los tiranosaurios existían otros carnívoros más pequeños que ocupaban nichos específicos. Algunos cazaban de noche, otros se especializaban en presas pequeñas o en la carroña. El poder terrestre no era una pirámide simple, sino una estructura compleja con múltiples niveles interconectados. El tamaño y la fuerza de los tiranosaurios les permitía acceder a presas que otros no podían cazar. Su mordida podía triturar huesos, dándoles acceso a recursos energéticos que otros depredadores no podían explotar. Esto reforzó su posición dentro del sistema y les permitió mantener extensos territorios. En regiones donde los continentes ya estaban fragmentados, el poder de los grandes depredadores también se volvió regional. Los tiranosaurios dominaron grandes áreas de Asia y América del Norte, pero no se extendieron a todos los continentes. En otras regiones, diferentes grupos de carnívoros ocuparon el papel de depredadores ápice, creando sistemas paralelos de dominio. Esta distribución del poder terrestre significaba que el mundo de los dinosaurios no era uniforme. Cada región tenía sus propios gobernantes, sus propias redes alimenticias y sus propios equilibrios. En algunos lugares, los tiranosaurios no tenían rival. En otros, compartían el control o eran eclipsados por diferentes competidores. Lo que permaneció constante fue la organización del sistema. En todos los casos, los grandes depredadores marcaron el ritmo de la vida. Su presencia influía en la distribución de las presas, el movimiento de las manadas y la estructura del paisaje. Dondequiera que un gran carnívoro cazara, el resto del ecosistema se adaptaba. Así es como funcionaba el poder en la era de los dinosaurios, no como una dominación caótica, sino como una red organizada en la que cada especie tenía un papel definido. Los tiranosaurios, en sus diferentes formas y tamaños, fueron elementos clave de ese sistema. En algunos lugares, meros actores secundarios. En otros, los verdaderos gobernantes de la Tierra. Este mundo, lleno de jerarquías, competencia y equilibrio, fue el escenario en el que los dinosaurios alcanzaron su punto máximo de dominio terrestre.
un planeta gobernado por reglas naturales claras, donde el poder no se heredaba, sino que se conquistaba cada día a través de la supervivencia. Más allá del suelo, alas, plumas y vuelo. El dominio de los dinosaurios no se detuvo en el suelo firme. Mientras los grandes depredadores controlaban los ecosistemas terrestres y las redes alimenticias mantenían un equilibrio preciso entre cazadores y presas, otro territorio comenzaba a abrirse sobre sus cabezas. El aire, hasta entonces ocupado casi exclusivamente por insectos, se convirtió en una nueva frontera de expansión. Y allí también los dinosaurios dejaron su marca. Mucho antes de que las aves modernas llenaran los cielos, otros reptiles ya habían aprendido a volar. Los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. No eran dinosaurios, pero compartían un origen lejano con ellos y el mismo mundo. Sus alas no estaban hechas de plumas, sino de una membrana de piel sostenida por un dedo alargado que se estiraba como una vela. Algunos eran pequeños, del tamaño de un pájaro moderno. Otros alcanzaron dimensiones colosales, con envergaduras que rivalizaban con las de una avioneta. Estos animales dominaron los cielos durante millones de años. Planeaban sobre costas, ríos y bosques, cazando peces, pequeños vertebrados y carroña. Su presencia transformó los ecosistemas, añadiendo una nueva capa al sistema de depredadores y presas. Por primera vez, el control del territorio se ejercía no solo en el suelo, sino también desde arriba. Pero mientras los pterosaurios gobernaban el aire, algo diferente estaba tomando forma dentro del propio linaje de los dinosaurios. Algunos pequeños dinosaurios carnívoros comenzaron a desarrollar estructuras que cambiarían para siempre la historia de la vida. Sus cuerpos se volvieron más ligeros, sus brazos más largos y su cubierta corporal más compleja. Las plumas, que al principio no servían para el vuelo, comenzaron a desempeñar un papel clave. Estas primeras plumas no eran alas. Eran filamentos simples, similares al pelaje, que cubrían el cuerpo y ayudaban a retener el calor o servían para la exhibición. Con el tiempo, en ciertos grupos, estas estructuras se volvieron más largas y organizadas, formando superficies amplias en los brazos y en algunos casos también en las piernas. El cielo no fue conquistado de una sola vez. Fue un proceso gradual, lleno de experimentos. Algunos dinosaurios desarrollaron alas grandes pero cuerpos demasiado pesados para volar. Otros eran pequeños y ágiles, capaces de planear entre los árboles o lanzarse desde las alturas para descender suavemente. El aire se convirtió en un nuevo campo de pruebas, donde diferentes especies exploraron nuevas formas de moverse y sobrevivir. En este contexto apareció uno de los fósiles más reveladores jamás encontrados, Archaeopteryx. Este animal combinaba rasgos de dinosaurio y de ave. Tenía plumas y alas, pero también dientes, garras y una larga cola ósea. No era un ave moderna, pero tampoco era un típico dinosaurio terrestre. Representaba un punto intermedio, una evidencia clara de que los dinosaurios estaban comenzando a reclamar el dominio del aire. A partir de ese punto, el número de especies capaces de moverse a través del aire comenzó a aumentar. Algunos dinosaurios planeaban usando alas tanto en los brazos como en las piernas, como cometas vivientes. Otros desarrollaron alas más eficientes, capaces de generar sustentación mediante el aleteo. El vuelo propulsado surgió como una consecuencia natural de cuerpos cada vez más ligeros, alas más amplias y una musculatura adaptada al esfuerzo sostenido. Mientras tanto, los pterosaurios continuaron ocupando los cielos. Durante un largo periodo, ambos grupos coexistieron. El aire se llenó de formas diferentes: alas de membrana y alas de plumas, planeadores y voladores activos, especies pequeñas y gigantes. El dominio aéreo no pertenecía a un solo grupo, sino que era compartido entre múltiples linajes que explotaban el mismo espacio de diferentes maneras. Las primeras aves verdaderas surgieron dentro de este mosaico. Eran pequeñas, ligeras y extremadamente activas. Sus cuerpos estaban optimizados para el vuelo: huesos huecos, músculos pectorales poderosos y un sistema respiratorio eficiente que permitía utilizar el oxígeno tanto durante la inhalación como durante la exhalación. Estas adaptaciones no aparecieron todas a la vez, sino que se ensamblaron gradualmente durante millones de años. El vuelo abrió posibilidades completamente nuevas. Estas primeras aves podían escapar de los depredadores terrestres, acceder a nuevos recursos y viajar largas distancias. El aire se convirtió en una autopista tridimensional, libre de muchos de los peligros del suelo.
La expansión del dominio de los dinosaurios había alcanzado una nueva dimensión. Durante este período, el cielo no era un lugar pacífico. Planeadores, voladores torpes y aves cada vez más eficientes compartían el espacio aéreo. Algunas especies se especializaron en vuelos cortos entre árboles, otras en viajes largos sobre lagos y costas. El cielo se fragmentó en nichos, tal como lo había hecho el suelo firme anteriormente. Las plumas, que inicialmente servían solo para el aislamiento o la exhibición, se convirtieron en herramientas multifuncionales. Permitieron la regulación de la temperatura, la comunicación visual y eventualmente el vuelo. La capacidad de volar no fue un objetivo original, sino una consecuencia inesperada de adaptaciones anteriores. A diferencia de los pterosaurios, las aves heredaron comportamientos complejos de sus ancestros dinosaurios. Cuidaban nidos, protegían huevos y mostraban comportamientos sociales avanzados. Estos rasgos aumentaron sus posibilidades de éxito en un mundo competitivo y cambiante. Con el tiempo, las aves se diversificaron rápidamente. Aparecieron formas adaptadas a la vida acuática, otras al planeo de larga distancia y algunas al vuelo rápido y maniobrable a través de la vegetación. Mientras tanto, otros dinosaurios alados quedaron bloqueados en caminos evolutivos que no llevaron al vuelo completo. El cielo seleccionó con dureza. El dominio aéreo no reemplazó al dominio terrestre, sino que lo complementó. Los dinosaurios controlaban el suelo, el espacio aéreo inferior y, en el caso de los pterosaurios, incluso grandes alturas. Nunca antes un grupo de animales había ocupado tantos ambientes diferentes simultáneamente. Este mundo aéreo coexistía con vastos paisajes terrestres. Mientras enormes depredadores cazaban en ríos y llanuras, sombras aladas planeaban sobre ellos. El dominio de los dinosaurios había alcanzado su mayor extensión. Tierra y cielo integrados en un solo sistema ecológico. Nada de esto sucedió por diseño. Fue el resultado de pequeñas ventajas acumuladas generación tras generación. Un poco más de pluma, un poco menos de peso, un poco más de fuerza muscular. El vuelo surgió como una consecuencia natural cuando todas las piezas finalmente encajaron. De esta manera, el cielo dejó de ser un límite y se convirtió en otro territorio. Los dinosaurios no solo dominaron la superficie del planeta, también reclamaron el espacio por encima de ella. Un dominio total, tridimensional, que definió uno de los capítulos más extraordinarios de la historia de la vida en la Tierra. Un sistema perfecto, millones de años en equilibrio. Para los últimos millones de años del Cretácico, el planeta ya no era un territorio en formación o un mundo en transición. La superficie terrestre estaba plenamente estructurada, dividida en regiones bien definidas, separadas por mares amplios y estables, y ocupada por comunidades animales que llevaban mucho tiempo funcionando bajo las mismas reglas. En ese escenario, los dinosaurios no estaban expandiéndose ni experimentando. Vivían en un mundo que ya conocían, adaptados a cada rincón disponible de tierra firme. Los continentes habían adquirido formas reconocibles. América del Norte y Asia dominaban el hemisferio norte, separadas por vastas extensiones oceánicas, con contactos ocasionales en áreas cercanas al Ártico. Europa no era una masa de tierra continua, sino una constelación de islas dispersas, a menudo inundadas por mares poco profundos. El nivel del mar era alto, impulsado por un clima cálido y estable, sin grandes capas de hielo en los polos. Las aguas penetraban profundamente en los continentes, creando mares interiores, costas extensas y ambientes húmedos que influían directamente en la distribución de la vida. En América del Norte, un vasto mar poco profundo cruzaba el continente de sur a norte, dividiéndolo en dos regiones separadas. Al oeste se extendía una franja de tierra rica en ríos, llanuras aluviales y bosques densos. Al este, otra masa de tierra aislada desarrollaba sus propias comunidades. Esta fragmentación no debilitó a los dinosaurios. Por el contrario, favoreció la especialización. Cada región desarrolló su propio equilibrio ecológico, con especies adaptadas a condiciones locales muy específicas. En el hemisferio sur, la situación era diferente pero igualmente estable. América del Sur y África se habían separado definitivamente, aunque durante ciertos períodos todavía existían conexiones temporales a través de archipiélagos. Australia permanecía tenuemente conectada a la Antártida, que ocupaba el extremo más austral del planeta. Estas masas de tierra, rodeadas de mares cálidos, albergaron ecosistemas independientes durante millones de años.
con sus propias faunas y una sólida organización interna. En todos estos territorios, los dinosaurios ocupaban la Tierra de manera exclusiva. Los océanos estaban dominados por reptiles marinos, peces y tiburones, pero los dinosaurios nunca lograron adaptarse a la vida acuática. Esta limitación, lejos de ser un problema, definió claramente su dominio. Los continentes eran su reino. Cada fragmento de tierra emergida estaba poblado por comunidades completas de dinosaurios, con herbívoros, carnívoros, omnívoros y formas especializadas para diferentes modos de vida. La estabilidad climática fue un factor clave en esta organización. El planeta operaba bajo un régimen cálido, con temperaturas relativamente uniformes a través de las latitudes. Las estaciones existían, pero no eran extremas. Selvas, bosques y llanuras se extendían ampliamente, proporcionando alimento constante. La vegetación había alcanzado una diversidad notable, con plantas con flores ampliamente distribuidas, junto con arbustos, árboles y una densa cubierta vegetal que sustentaba grandes poblaciones de herbívoros. Estos herbívoros no formaban un grupo homogéneo. En diferentes regiones, diferentes tipos de dinosaurios se especializaron en consumir hojas, tallos, ramas o brotes de crecimiento bajo. Algunos vivían en grandes manadas, otros se movían en grupos más pequeños. Su presencia moldeaba el paisaje, controlando el crecimiento de la vegetación y creando claros, senderos y áreas abiertas que influían en el resto del ecosistema. Sobre esta base se organizaban los niveles superiores. Los carnívoros ocupaban nichos bien definidos, desde grandes depredadores hasta cazadores medianos y pequeños oportunistas. Cada ecosistema tenía su propia jerarquía, adaptada a las presas disponibles y a la estructura ambiental. No había un solo modelo global. El planeta estaba dividido en provincias biológicas, cada una con su propia distribución del poder. En América del Norte, los ecosistemas estaban dominados por comunidades muy diversas, con múltiples especies compartiendo el mismo espacio sin colapsar el sistema. Los herbívoros grandes eran abundantes, permitiendo la existencia de carnívoros grandes, pero también de numerosos cazadores secundarios y omnívoros. Esta complejidad hacía que las redes alimenticias fueran resilientes a cambios localizados. La desaparición de una sola especie no implicaba el colapso inmediato del conjunto. Asia mostraba una estructura comparable. Su proximidad intermitente con América del Norte permitió intercambios faunísticos durante largos períodos, generando ecosistemas con rasgos similares, aunque no idénticos. Las comunidades estaban bien establecidas, con especies adaptadas a climas variados, desde zonas más húmedas hasta regiones interiores más secas. El resultado era un mosaico de hábitats de dinosaurios plenamente funcionales. En el sur, los ecosistemas seguían reglas diferentes. La ausencia de ciertos grupos presentes en el norte permitió que otros ocuparan esos espacios. Grandes herbívoros dominaban áreas amplias, acompañados por carnívoros adaptados a cazarlos en entornos abiertos. En algunas regiones, otros reptiles no dinosaurios asumieron papeles que en el norte eran ocupados por dinosaurios pequeños y medianos. Aún así, la estructura general permanecía reconocible: redes alimenticias completas, estables y bien definidas. Europa representaba un caso especial. Fragmentada en islas, albergó comunidades aisladas durante largos periodos. En estos territorios reducidos, los dinosaurios se adaptaron a recursos limitados. El aislamiento prolongado favoreció el surgimiento de formas únicas, ajustadas a espacios pequeños y condiciones particulares. Cada isla funcionaba como un sistema cerrado, con su propio equilibrio interno, sin grandes intercambios con el exterior. A pesar de estas diferencias regionales, el patrón global era claro. El planeta estaba completamente ocupado por dinosaurios en todos los ambientes terrestres disponibles. No había grandes espacios vacíos ni ecosistemas inestables esperando ser colonizados. Todo funcionaba dentro de un marco familiar, mantenido durante millones de años sin cambios abruptos. La diversidad alcanzada fue enorme. Existían especies de todos los tamaños, formas y estilos de vida. Algunos estaban adaptados para la carrera de larga distancia, otros para moverse a través de la vegetación densa. Algunos vivían en grandes grupos, otros eran más solitarios. Esta variedad no era caótica, sino el resultado de una larga historia de adaptación continua a condiciones relativamente constantes. La coexistencia entre especies era posible gracias a una repartición precisa de los recursos.
Cada dinosaurio ocupaba un nicho específico, reduciendo la competencia directa. Los sistemas habían alcanzado un nivel de refinamiento que permitía altas densidades de vida sin desequilibrios graves. El planeta funcionaba como una máquina ecológica bien afinada. En este mundo, los dinosaurios no parecían vulnerables. Habían sobrevivido a cambios climáticos, a la fragmentación continental y a profundas transformaciones ambientales. Su dominio no dependía de una sola especie o de una sola región, sino de una red global de ecosistemas interconectados por procesos similares. Era un planeta plenamente dinosauriano, organizado, estable y diverso. Esta era la Tierra en ese momento final de estabilidad prolongada. Un mundo en el que cada continente tenía su propia identidad biológica, pero todos compartían el mismo fundamento: ecosistemas maduros, climas cálidos y vida terrestre estructurada en torno a los dinosaurios. No era un mundo en ascenso ni en declive, era un mundo operando a plena capacidad, sostenido por equilibrios que parecían destinados a durar.